Amigos, sean bienvenidos a su programa favorito 30 Minutos con, el programa en donde te hará conocer a personas randoms e interesantes de Puebla. Esto y más en el programa del día de hoy. Juan Carlos Valerio, director y presentador principal de Imagen Televisión Puebla, en las emisiones matutinas y vespertinas, con más de 20 años comunicando e informando, dando las mejores noticias desde Puebla las Noticias. Chicos, chicas, ¿cómo están? Yo soy Ever Fuentes y estamos de regreso. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Imagen y Televisión Puebla para presentar nuestro invitado, una de las inspiraciones para miles de jóvenes poblanos que día a día abogamos para que los medios de comunicación siempre sean para un mejor bien. Nuestro querido profesor y nuestro querido amigo, el comunicador con mayor prestigio de Puebla, Juan Carlos Valerio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás, Ever? Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Me da mucho gusto, te agradecemos plenamente tu tiempo y quisiéramos conocer más de ti, porque conocemos de manera profesional, porque continuamos siguiendo tu trabajo, pero quisiéramos saber cómo fue esa formación de Juan cuando estuvo en su etapa de infancia y cómo empezó a forjarse para poder, más que nada, llegar a los medios de comunicación. Mira, yo siempre he platicado que creo que mi vida relacionada a los medios de comunicación comienza desde niño, porque yo vengo de una familia que vivía pegada a los medios de comunicación y era una familia a la que le gustaba estar informada y se informaba mucho a través de la televisión, a través de la radio, a través de los periódicos, y entonces yo crecí con esa costumbre, crecí con la costumbre de consumir medios de comunicación y desde niño, independientemente de ver los programas que le gustan a un niño, también veía noticiarios. Claro. Me fascinaba ver noticiarios y escuchaba noticiarios de la radio. Entonces crecí muy pegado al tema de las noticias, al tema de la información. Tanto así que cuando entro a secundaria, tuve la fortuna de que en la secundaria, tú recordarás que hay talleres, ¿no? Y tienes el taller claro. de esto y el taller de, no sé, electrónica, el de cómputo, el de... En el Madero, donde yo estudié, había un taller de periodismo. Yo dije, pues esto como que suena interesante para mí. Para muchos no sonaba interesante, la verdad. Taller de periodismo cuando tienes 12 o 13 años, pues como que no suena atractivo. Pregunté, ¿y qué se aprende acá? Bueno, pues mira, aquí, fíjate nada más. Me dice el maestro, que por cierto era además el director del Madero en aquella época, me dice el maestro, bueno, aquí por principio de cuentas te vamos a enseñar a escribir. Entonces dices, como para que un chavo de 13 años me van a enseñar a escribir. Bueno, pues me late. Entonces entré a ese taller de periodismo y yo creo que eso finalmente marca mi vida, porque se vuelve un hábito el escribir, se vuelve un hábito preguntar, se vuelve un hábito corroborar. En ese taller tuvimos la oportunidad de hacer lo mismo un boletín escrito que un boletín radiofónico. Teníamos un pequeño noticiario que se transmitía en una estación de radio aquí en Puebla y yo participaba en él. Pues yo creo que eso es lo que termina por marcar el inicio de mi vida, ¿no? Wow, claro. ¿Y considerarías que tienes un mentor muy importante? Bueno, yo creo que he tenido varios a lo largo de mi vida y en diferentes etapas. Del que te hablo, mi maestro del taller de periodismo, el contador José Donato Rodríguez Romero, entonces también director del Madero, es mi primer mentor en este camino. Tuve muchos porque cuando también muy chico empecé a trabajar ya en la radio, me vinculo a trabajar en la radio como aprendiz. Tuve muchos hombres en las estaciones de radio en Puebla que tuvieron la disposición de enseñarme a hacer el trabajo radiofónico. Claro. Pepe Aspiazu, un gran locutor aquí en Puebla, Marco Arturo Mendoza, otro gran locutor aquí en Puebla, Arturo González, periodista ya fallecido por COVID lamentablemente. Es decir, creo que en mi camino de chico siempre me topé con gente que me quisiera enseñar. Fernando Canales, que en aquel momento era productor
en las estaciones de radio donde yo estaba, Organización Radio Oro, don Enrique Montero Ponce, indiscutiblemente, que es mi gran maestro en el tema periodístico y radiofónico, donde tuve la oportunidad de trabajar a su lado cerca de 15 años. En la vida televisiva, indudablemente Pedro Cabañas, que Pedro Cabañas es el que me enseña a hacer televisión, como enseñó a una generación muy importante, porque cuando nos reunimos como grupo, como equipo, hace 25 años para hacer lo que en aquel momento fue TV Azteca, el único de todo el equipo que sabía hacer televisión, el único, era Pedro Cabañas. Entonces, pues él es un gran mentor en temas vinculados a televisión, ¿no? Wow. Y todo esto de los medios de comunicación poco a poco fueron evolucionando. ¿Y cómo fue ese cambio que tú tuviste conforme fuiste, por ejemplo, primero te enseñaron una técnica en la secundaria tal vez, y conforme fue pasando el tiempo se fueron actualizando todos estos sistemas? ¿Cómo fue ese cambio que tú tuviste? Mira, yo creo que soy muy afortunado en haber vivido todas las transiciones tecnológicas que hay. O sea, a ver, en mi taller de periodismo escribíamos en máquina de escribir. Okay. O sea, ¿no? Por cierto, que de repente aquí todo el mundo en el canal, cuando me ve escribir en mi computadora, ya sea en la de escritorio o en la laptop, todo el mundo me dice: oye, cabrón, bájale tantito, o sea, te vas a echar el teclado, o sea, lo que pasa es que en la época en la que uno aprende con máquina de escribir, o sea, tenías que hacerlo con fuerza, porque si no, las letras no se quedaban grabadas en el papel. Entonces, me toca la transición de la máquina de escribir a lo que entonces ni siquiera era una computadora como tal, era un ordenador de palabras, te servía fundamentalmente para escribir. Te pongo ese ejemplo. Me toca la transición en la vida radiofónica de cuando la música en las estaciones de radio se reproducía a través de discos de acetato de 45 revoluciones o de 33 revoluciones, o en cinta magnetofónica, que eran los cartuchos. Estoy hablando de cosas que ya no existen, ¿no? Cartuchos que tenían cinta magnetofónica donde estaba grabada la música, los comerciales y todo eso. Me toca la transición a las primeras, ahora sí, computadoras que tenían la capacidad de almacenar audio, música, y es esa transición donde la radio ya hace sus reproducciones a través de sistemas informáticos, a través de computadoras. Me toca la transición de tener que investigar algo yendo a una biblioteca, yendo a una hemeroteca, a la época del Internet, donde hoy finalmente pues, toda la información la tienes al alcance de tu mano. En la época televisiva me toca la transición, y es una época bien padre de muchas carreras que obviamente yo no quisiera volver a vivir. Pero cuando empezamos a hacer televisión hace 25 años, todo el video estaba grabado en cintas magnéticas, o sea, en cassettes de cintas magnéticas, en los cassettes Betacam, que eran unas madres de este tamaño, de este ancho, con una cinta de este vuelo, o los primeros DV-Cam que grababan de manera digital, pero al final del día seguían siendo cassettes, videocassettes, donde en cinta iba grabado todo. Y entonces era la época en la que las cabinas de transmisión eran una locura auténtica. Hoy lo sigue siendo, ¿no? Pero en aquella época era una locura auténtica, porque tenías, no sé, por ejemplo, 2 reproductores de Betacam y a lo mejor 3 o 4 reproductores DV-Cam, y entonces debías tener a un operador, se le llamaba de videotape, o sea, el que operaba las cintas magnéticas, que más que operador era un auténtico pulpo, o sea, subía, bajaba, o sea, gritos por todos lados, adelántenle, atrásenle,
un procedimiento que se llamaba el pre-roll, donde para que el video se viera exactamente en el punto donde tenía que entrar ese video, tenías que ponerlo 4 segundos antes, y entonces pre-roll de 4 segundos y ¡pum! Y ya se veía. No. Y entonces viene la transición a donde ahora todo de manera informática, pues se graba, se edita, se reproduce, facilitando mucho las cosas. O sea, alguien de repente dice, es que hoy las cosas son más fáciles. No, yo creo que al final del día hoy tienes herramientas que te deben permitir hacer mejor las cosas. Entonces me tocó toda esa transición, y me tocó la transición de la época en la que las redes sociales no existían a esta época en la que hoy existen las redes sociales, que a nosotros como medio televisivo, y yo creo que a cualquier medio de comunicación, le deberían permitir tener la posibilidad de comunicar a más personas, a más distancia, en cualquier momento. Y bueno, justamente en esta transición he ido un poquito aprendiendo toda esta serie de trucos que hay en torno a cómo operar de manera exitosa las redes sociales. Wow. Que te voy a decir una cosa, Ever. La neta, y ayer lo platicaba con mis compañeros de trabajo. La neta es que quienes de alguna manera nos han empujado y nos han incluso enseñado todo este tema vinculado a redes sociales son ustedes. O sea, son la generación de ustedes. Ahorita estamos tratando de integrar un equipo mucho más completo en tema de redes sociales. Y me decía justo ayer Marta Salvatore, y dice, pues, a ver, no busquemos tanto. O sea, ese equipo lo deben integrar los estudiantes de ASMedia, porque ellos viven esa generación, ellos están metidos en esa generación y ellos lo saben hacer mejor que nosotros, ¿no? Entonces, pues, qué interesante pregunta. Es todas las transiciones que me ha tocado vivir, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en este momento que tomas las riendas de ser la imagen principal en imagen y televisión, ¿cómo es este proceso el que tú tienes para poderte levantar día a día y poder informar a la gente? Bueno, a ver, me toca hacer una parte importante de Imagen Televisión Puebla, pero como parte de un equipo, ¿no? Porque al final del día, pues, si no tengo yo un contenido que presentar, tampoco me voy a parar a cantar o a recitar o a o a hablar a lo loco. Me toca hacer esa parte del trabajo. Pero entonces, al final, lo que tienes que hacer como parte de ese trabajo es hacerlo con mucha responsabilidad, porque, reitero, eres parte de un equipo. Y quizás entre quienes desarrollamos el ejercicio de la comunicación, el ejercicio de la comunicación es un ejercicio colectivo, es un ejercicio en el que deben participar muchas personas. A mí de repente me preocupa un poquito el tema, hay 100 redes sociales donde el trabajo para ejecutar las redes se vuelve muy individualista. Y el ejercicio de la comunicación es un ejercicio colectivo en el que participan muchas personas. Y entonces cada quien hace su aportación y cada quien hace lo que tiene que hacer. Y si alguien falla todo el equipo. Claro. O sea, la cosa termina por salir mal, y entonces sale mal el trabajo, pues, de todo el equipo. Entonces yo digo, dentro de la parte que me toca, pues, trato de hacer de la mejor manera esa parte que me toca. Claro. Este esfuerzo que tiene el equipo siempre es muy importante, porque claramente, como tú mencionas, si uno falla, obviamente tú eres como la imagen en ese momento, en donde el equipo también se nota ahí esa falta que tuvo. Fíjate que tenemos una frase, y ojalá ustedes, chavos, que van a hacer un ejercicio de comunicación, nunca la olviden. Nuestro trabajo tiene que ser un trabajo que busque siempre la perfección. O sea, sobre todo quienes trabajamos con imagen, con video, la gente ve, y si hay algo mal, la gente ve la falla, la gente ve el error. Bueno, hay una frase que usamos mucho en nuestro ejercicio que dice,
Si nosotros nos equivocamos, hablo del equipo, ¿no? Cualquier integrante o el equipo en su conjunto. Si nosotros nos equivocamos, hacemos público nuestro error. Es decir, le estamos diciendo a la gente, miren, vean, nos equivocamos. O sea, la gente lo está viendo, ¿no? Un médico, si se equivoca, entierra su error. Y nadie lo ve, ¿no? O sea, ahí se quedó enterrado su error, ¿no? Nosotros lo hacemos público, vaya. Ok. Perfecto, Juan. Y bueno, mira, vamos a hacer una pequeña pausa comercial para que continuemos ahorita con más preguntas, un poquito más de respuestas y podamos conocerte un poquito mejor de manera profesional como tanto de tu vida que has tenido. Gracias. ¿Vale? Continuamos, ahorita regresamos. Vive tu pasión. Desarrolla tu talento. Escribamos juntos tu mejor historia. Ok, amigos, muchas gracias por su tiempo y continuamos con esta entrevista con Juan. Cuéntanos, Juan, en este momento de tu vida, ¿qué es lo que continúa? ¿Qué son los planes que tú tienes a futuro conforme a estos medios de comunicación o en tu vida personal? Bueno, en cuanto al trabajo, yo creo que tenemos, y hablo no nada más de la parte que a mí me toca, sino como empresa y como equipo de trabajo, tenemos que consolidar este proceso de transición a las redes sociales. Y cuando hablo de una transición, no quiero decir que vamos a dejar de hacer televisión, pero ahora además tenemos que hacer otro tipo de televisión para este tipo de ventanas, que además, vaya, se encuentran en un proceso de evolución muy constante, son profundamente demandantes, son muy cambiantes. Y entonces tienes que ir adaptando de manera muy frecuente lo que hoy haces. De repente lo que hoy haces acá, que puede ser muy exitoso, luego puede llegar un cambio en los famosos algoritmos y entonces ya no es tan exitoso, o las propias tendencias de consumir van cambiando y entonces tienes que ir adaptándote a ello. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hace 2 años y medio, TikTok no existía. Claro. Punto. O sea, a eso es a lo que me refiero. Es decir, es tan cambiante. Hace igual 3, 4 años, Instagram estaba de este tamaño. Claro. Y hoy, por ejemplo, justo estamos empezando a entender, a conocer lo que se denomina el Chat GPT-3. O sea, es una nueva tendencia para poder comunicar, que si tú me preguntas hoy cómo funciona, todavía no lo sé, pero empieza a salir y empieza a cobrar mucho auge, y pues en algún momento tendremos que también transitar hacia allá. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que sigue, lo que sigue es sí atender a una audiencia que sigue presente en la televisión, pero sí atender a otras audiencias que ven televisión, pero la ven de manera diferente. Es decir, hoy, por fortuna, las audiencias son brutales consumidoras de contenido audiovisual. Y mientras nosotros seamos productores, ustedes, nosotros, productores de contenido audiovisual, vamos a tener un chorro de chamba, ¿no? Esa es una parte muy importante, porque la gente no te consume texto, la gente no te consume la voz solita, la gente te consume los mensajes audiovisuales, y mientras esa sea la tendencia, pues al final del día lo único que tenemos que hacer es ir adaptándonos a esas tendencias, ¿no? Claro, perfecto. Ok, y nos estamos enterados, obviamente, que has vivido demasiadas experiencias, pero ¿nos podrías platicar alguna experiencia que has tenido, tal vez, por ejemplo, de peligro, o puede ser graciosa, o incluso incómoda, tal vez, en todo esto del programa que has llevado? A ver, cuando estás, sobre todo al aire, en vivo, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Pueden ocurrir muchas cosas y vinculadas a
situaciones muy, muy, muy diferentes, ¿sí? Entre lo chistoso, lo que puede generar miedo, lo que puede generar peligro, lo que puede generar tristeza. No sé, a ver, chistoso. Un día estamos al aire haciendo una entrevista, está un entrevistado con nosotros. Yo estoy preguntando, perengano, fulano, y él empieza a contestar y como que veo que empieza a hacer caras, empieza a mover la boca y de repente escupió un diente. O sea, y entonces dices, no manches, ¿qué se hace en una condición de este tipo? O sea, claro. Obviamente, yo estoy escuchando en el Chicharo, o sea, la cabina estaba botada de risa, o sea, pero botada. Entonces escupió el diente el pobre invitado, ¿no? Cuando estás en vivo pueden suceder mil cosas. Claro. Muchas veces hemos estado al aire y de repente empieza a temblar. Y yo, por ejemplo, si hay algo a lo que le tengo terror, o sea, los temblores es algo que desde niño, yo creo que como siendo adolescente me tocó el terremoto del 85, es algo a lo que le tengo terror, los temblores. Entonces, cuando estamos al aire y de repente empieza a temblar, pues salvo que veas que se empieza a caer el estudio, no puedes salirte, tú debes seguir al aire y entonces hacer la parte que te toca, que es tranquilo, se está temblando, son las 8 de la mañana con 44 minutos, manténgase tranquilo, no corre, ya sabes, ¿no? Claro. Speech, en fin, tienes que tratar de conservar la calma. Un día, hace algunos años, situaciones de peligro, de riesgo, hace algunos años, todavía en la época de TV Azteca, estábamos al aire en el programa de la tarde y de repente un grupo de manifestantes se metió al canal pretendiendo entrar al aire a esa hora por la fuerza, es decir, con la intención como de querer tomar, no las instalaciones del canal, querían emitir algún mensaje, pero de repente se les colaron y cuando nos dimos cuenta ya los teníamos en el estudio. Son cosas que, digo, todas esas que te he platicado, no puedes controlar. Hace poco tiempo, un par de años, minutos antes de entrar al aire, empieza a trascender la noticia de que un gran amigo, Javier López Díaz, había muerto. Yo todavía no lo podía creer. Trataba de confirmarlo con su esposa no me contestaba. Entramos al aire y sobre la marcha del aire me confirmaron la noticia, el equipo me confirma la noticia y en ese momento, o sea, sentí que, o sea, me caía un balde de agua fría porque pues, finalmente yo tenía mucha cercanía con él y en ese momento, vaya, no puedes ocultar la tristeza y con lágrimas pues, dediqué un mensaje a Javier. Entonces, son cosas que te pasan y que te conducen en función de las circunstancias a distintas emociones. Claro. Lo único que no debes hacer, creo yo, es ocultar tus emociones. Los seres humanos somos emotivos y si lo que estás viendo como consumidor, como televidente, como espectador, como público, es a alguien impávido, alguien que no te refleja ningún tipo de emoción, el público no se va a identificar contigo. Entonces, no está mal reírse, no está mal enojarse, no está mal manifestar tristeza, no está mal manifestar miedo, manifestar enojo. Tienes que moderarte, sí tienes que hacerlo también, pero tampoco, creo yo, está mal ocultar emociones porque la gente se identifica con otras personas a partir de las emociones, ¿no? Perfecto. Muy bien, Juan. ¿Y tienes algún momento que consideres que es el favorito en este momento de tu vida? ¿Algún momento que recuerdes y que no se olvide? Mira, yo creo que, no es un cliché, pero yo creo que mi momento favorito del día, todos los días, es cuando voy al aire. Es algo que me gusta mucho, o sea, es algo que disfruto mucho. Yo creo que hasta ahorita no ha habido un solo día en que me levante y diga, tengo que ir al programa. O sea, y me puedo levantar cansado, desvelado, madreado. O sea,
pero no, creo que hasta hoy, 25 años, no ocurre un solo día en que me levante y diga, ay, otra vez, o sea, el día que eso ocurra, ese día ahí sí me tengo que dedicar a otra cosa. Entonces, digo, no es cliché, pero yo creo que mi momento favorito del día es cuando me levanto y empiezo a pensar en todas las cosas del día, en los temas que llevamos en el programa, en cómo voy a abordar algunos de los asuntos que llevamos en el programa. Y entonces llegar y entrar a la carrera. Y bueno, o sea, es como que un momento padre, muy padre del día, ¿no? Qué bueno. Y este círculo social personal que tú tienes en tu día a día, tal vez en casa, ¿cómo es ese trato contigo? ¿Es complicado? A veces, igual por tiempos, a lo mejor no te pueden ver, o si estás gran parte del día. Pues mira, ya ahorita tengo hijas grandes, y justo, al año y medio, yo creo, sí, a lo mejor año y medio, un año, que entramos al aire, nació mi primera hija. Y era una época en la que, y así fue durante muchísimos años, trabajábamos todo el santo día. Y cuando te digo todo el santo día, era entrar a las 5 de la mañana y luego todavía teníamos programas en la noche. Entonces, era estar metido aquí todo el santo día. Entonces, algo que sí me ocurrió, como nos ocurre a muchos en este trabajo, es que es difícil tener contacto con la familia. Yo soy muy familiar. Y es difícil tener contacto porque yo salía y obviamente pues, la familia está dormida. Y muchas veces regresaba y ya las hijas estaban también durmiendo. Entonces sí hubo una época en la que fue complejo, en la medida en que pasa el tiempo, las cosas se organizan de mejor manera, ya tuve mayor tiempo de poder atender a la familia. Claro, qué bueno. Espero esa situación cada vez mejore más o haya un mejor equilibrio tal vez. Pero quisiéramos preguntar algo también nosotros, este equipo, este crew, de manera personal y obviamente con todo el respeto del mundo, porque estamos informados de algo, pero no lo sabemos con exactitud. Sabemos que usted es el crush o el fan número 1 de las mamás y de las abuelitas aquí en Puebla. ¿Qué nos podrías tú opinar al respecto? Pues a lo mejor de las mamás de alguna generación y de las abuelitas de alguna generación, sí. Digamos que esa es parte de las cosas interesantes, no interesantes, padres, ¿no? Que te deja el trabajo en los medios audiovisuales. Sí, de alguna manera te vuelves cercano a la gente. O sea, es un hecho. Nuestra audiencia, y lo dicen los números y lo ves en los números que te arrojan las redes sociales, en fin, nuestra audiencia es más femenina que masculina. Ayer justamente me estaban mostrando un dato donde hay una tendencia un poquito diferente. La audiencia que nos ve por YouTube es más masculina que femenina, pero en las demás plataformas, inclusive en la televisión, es más femenina que masculina. No sé si por un tema que tiene que ver con mayor disponibilidad de tiempo, no estoy no soy muy seguro, pero pues sí sucede un poquito esa parte, ¿no? Qué bien, Juan. Muy bien. Y por ejemplo, actualmente, ¿tienes como algún sueño pendiente? Me gusta mucho viajar, mucho viajar. Yo quisiera tener la oportunidad de seguir viajando, de poder seguir conociendo distintos lugares del mundo. Entonces, si tú me preguntas, sueños de vida, sueños de mi vida personal, viajar, o sea, tener la oportunidad de poder seguir viajando, ese es uno de mis grandes sueños. Claro, ¿no? ¿Tienes como que algún tiempo para poder dar algún descanso en los medios de comunicación? ¿A qué te refieres? A que si en algún momento ya tienes decidido que vas a parar. ¿Dejar? Mira, y qué pregunta tan interesante. Me toca atestiguar el declive
tan grave que tuvo uno de mis mentores, don Enrique Montero Ponce, que, vaya, literalmente él prácticamente estuvo trabajando hasta el último día de su vida, pero donde también físicamente era notorio su declive, es decir, el declive en su estado de salud, en sus capacidades, y como al final del día tu trabajo es estar en contacto con la gente, tienes que aprender, tendré que darme cuenta cuando me digan, oye, ya no estás en condiciones de hacer lo que estabas haciendo, pues en ese momento tendré que empezar a pensar en el retiro. Algo que sí yo no quisiera hacer nunca es llegar en mi condición física a como vi en su momento ya en ese declive a don Enrique Montero Ponce, ¿no? Que obviamente, vaya, es absolutamente loable que haya estado hasta el último momento de su vida trabajando, pero también creo que es importante, y esa es una lección que yo aprendí a partir de esto, es muy importante aprender cuándo te debes retirar, ¿no? Claro. Yo espero que me queden todavía algunos años. Claro, y así será. Yo creo que falta todavía demasiado. Y bueno, Juan, para que podamos finalizar, quisiéramos que nos dieras un mensaje para nuestra audiencia, nuestros jóvenes, nuestros adultos que nos ven. ¿Qué nos podrías compartir? O alguna frase que tú tengas muy marcada que también nos pueda ayudar a poder continuar en esto. Mira, yo más que frases, a ustedes, a la nueva generación que está desarrollando el ejercicio de la comunicación, y sobre todo de la comunicación audiovisual, ¿qué les pido? ¿Qué les recomiendo? Que hagan su ejercicio con profesionalismo, con seriedad. Y cuando hablo de seriedad, no quiero decir que que hagan contenidos para adultos y para viejitos. Claro. No. Cuando hablo de hacerlo con seriedad, con responsabilidad, hablo de que sean creativos, no se metan en dinámicas de lo fake. Vivimos en la generación de lo fake, donde un mundo, millones y millones y millones de contenidos que se generan aquí todos los días son falsos, y entonces ello conduce a un estado de zozobra, a un estado de incertidumbre en la propia sociedad. No, yo más bien digo que si hoy tenemos la oportunidad de tener todos estos medios para poder comunicar, lo hagamos con responsabilidad, con seriedad, sí con alegría, sí con mucha creatividad, sí pensando siempre en nuestro público y cómo vamos a poder atrapar a nuestro público, pero no pensando en atraparlo a partir de mentiras, a partir de rumores, a partir de ataques, que muchísimos lo hacen. Y entonces, ustedes de manera particular, que tienen la oportunidad de estudiar esto, que se distingan sobre todas las demás personas que sin haber estudiado esto también lo hacen, que se distingan y entonces lo hagan con absoluta calidad y con absoluto profesionalismo. Ese es el consejo que les puedo dar, que de alguna manera busquen siempre cómo hacer las cosas en función de su público. Si las hacen en función de su público, el público va a estar con ustedes. Claro. O sea, es así de simple, es una ley. Si lo haces pensando en tu público, qué le gusta, qué le agrada, qué le desagrada, qué necesita, qué le es útil, e incluso, vaya, a lo mejor hasta risa, alegría y todo eso es útil de repente para las personas. Si lo haces pensando siempre en tu público, vas a tener el público de tu lado, ¿no? Es el consejo que les doy. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Te agradecemos plenamente tu tiempo. Eres una inspiración para miles de jóvenes y por eso mismo estamos aquí, para conocer más de los comunicólogos que día a día tienen un éxito y pues obviamente para seguir aprendiendo de ellos. Y bueno, público, muchísimas gracias por estar con nosotros en la entrevista del día de hoy. Continuaremos más con nuestros programas.